Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a esperar un minuto más para que terminen de conectarse sus compañeros y empezamos la clase. Buenos días nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a empezar una nueva unidad, que es la unidad de estacionamiento. Hemos terminado ya la unidad de semaforización, de la designación de tiempos de ciclo, tiempos de fase y coordinación de los semáforos. Y ahora nos toca ver el otro tema, que es el tema de estacionamientos, que es otro parámetro de tráfico que nos interesa dentro de la circulación vehicular y que influye en esta circulación dependiendo si el estacionamiento está dentro de la calzada. Aún mayor será su influencia y será menor cuando estos estacionamientos estén en parqueos públicos o privados que están destinados al albergue de vehículos en tiempo determinado. Si empezamos por una definición del estacionamiento, se define como estacionamiento al área o superficie destinada a la ocupación por parte de vehículos en un determinado tiempo, que pueden estar ubicadas dentro o fuera de la vía. Con el fin de aclarar un poco este concepto, vale la pena lo que es una parada corta, parada larga, estacionamiento y parqueo. Entonces, cuando hablamos de estacionamiento, estamos hablando de varias posibilidades. Un estacionamiento puede ser, en general, va a ser un área o superficie destinada a que ocupen vehículos en un determinado tiempo. Eso es general. Pero ¿dónde pueden estar ubicadas estas áreas de estacionamiento? Tienen que estar ubicadas en lugares donde estén destinados exclusivamente ese espacio a la ocupación de vehículos. Ahí encontramos que podrían ser espacios que estarían en la vía, como se ve en la figura, en la parte izquierda. Esos están en la vía, pueden estar en la parte izquierda o en la parte derecha. Normalmente
en calzadas muy cortas y con mayor número de flujos de circulación, estas casillas de estacionamiento están ubicadas a la derecha. Pero podría ser como en la gráfica se ve, podrían estar ubicados también a la izquierda. Eso dependerá de cuánta es la necesidad, la demanda de casillas de estacionamiento y dependerá de la posible oferta que tengamos que hacer. En la mayoría de los países, actualmente hay un incremento mundial de la cantidad de vehículos en las ciudades y esa cantidad de vehículos ha generado la necesidad de espacios de estacionamiento. Entonces, cada vez es mayor la necesidad y la demanda de espacios de estacionamiento. Sin embargo, la oferta no ha ido a la medida de que ha ido la demanda, porque la oferta está en función de la disponibilidad de esos espacios. Cuando yo le pongo estacionamiento a la calzada, que la calzada está destinada a la circulación vehicular, le estoy quitando espacio de circulación. Entonces, ya hemos visto en el tema de capacidad que aquellas calzadas o accesos que tienen un área de estacionamiento, de entrada pierden la capacidad, porque la capacidad teórica es menor y por lo tanto es una menor capacidad de circulación. Entonces el estacionamiento, si bien es un fin que se persigue para satisfacer a los usuarios de los vehículos que necesitan estacionarse en forma temporal o larga, sí pueden proporcionar una menor capacidad vehicular a la calzada y problemas inclusive de maniobras, porque para ocupar estacionamientos hay un ingreso y una salida de la casilla de estacionamiento y eso requiere una maniobra. Entonces puede ser que hasta las maniobras generen tiempos de demoras que puedan ser perjudiciales en la circulación. Por otro aspecto, en este concepto que hemos manejado, se ve también que hay varias posibilidades de tipos de estacionamientos, o sea, o fines del estacionamiento. Hay algunos que son de parada corta, es decir, no van a estar en mucho tiempo, o sea, es temporal su parada, como lo hacen los taxis, por ejemplo, ¿no? Los taxis para el ascenso de pasajeros hacen una parada corta para que suba el pasajero. Esa es una parada corta. Eso tal vez no requiere un lugar o varios estacionamientos para ese fin, para paradas cortas, pero podría preverse estas paradas cortas para evitar que la circulación vehicular normal pueda ser demorada. Hay paradas largas, quiere decir que el tiempo en que se van a estacionar los vehículos va a ser mucho mayor al normal, entonces necesitan una casilla de estacionamiento donde detengan su vehículo, dejen de funcionar por un determinado tiempo. Generalmente en nuestra ciudad la mayoría de los estacionamientos son de este tipo, de parada larga, ¿no? Que hay en las calzadas.
Otro tipo de estacionamientos ya son estacionamientos que en general los denominamos parqueos o estacionamientos aislados que están fuera de la vía. Entonces, en la figura de la derecha podemos ver un área determinada para estacionamientos de parada larga, que es un parqueo a nivel, en una playa de estacionamiento donde pueden detenerse varios vehículos, ¿no? Entonces, sí hay diferentes tipos de estacionamiento. Tal vez los más complicados son los que están en los que hay que determinar en la vía, porque esa es una decisión muy importante dentro de la ingeniería de tráfico, porque puede perjudicar a la circulación, puede rebajar la capacidad del acceso, puede aumentar los tiempos de demora, entonces es más complicado. En cambio, los parqueos o estacionamientos de gran escala no tienen mayor afectación a la circulación porque ahí está destinado exclusivamente a hacer estacionamientos. Entonces ahí existe la posibilidad de que estos estacionamientos sean públicos y no requieran pago, o sean privados donde requieran un pago por la unidad de tiempo de estacionamiento. La tendencia en los países y en las ciudades ha ido creciendo, la población ha ido creciendo el parque automotor y por tanto hay la necesidad de mayor cantidad de casillas de estacionamiento en las ciudades. Entonces hay proyectos públicos y privados que apuntan a que haya mayor oferta de estacionamientos para satisfacer la demanda. En nuestra ciudad lo han debido ver en el último año, veo que hay más emprendimientos de estacionamientos o parqueos privados en el área central, donde varios no están especialmente diseñados para un parqueo, pero lo han hecho lotes que están desocupados, lo han habilitado para que puedan entrar una cantidad de vehículos a estacionarse con relación a un tiempo de permanencia. Entonces, hay de esos casos. Hay también casos de estacionamientos públicos que en instituciones o que especialmente se han diseñado para eso. Por ejemplo, el aeropuerto. El aeropuerto tiene su propio estacionamiento fuera del aeropuerto, entonces tiene un estacionamiento. ¿Qué otros estacionamientos públicos más tenemos en la ciudad? La alcaldía ha generado varios lugares de estacionamiento, los subterráneos de los mercados nuevos, aquel en la Víctor Paz que ha destinado un área para estacionamiento y parqueo, que son lugares públicos que están destinados a este fin. Entonces hay varias posibilidades que tenemos que ver con ingeniería de tráfico para satisfacer el problema de estacionamiento.
Los de parada corta se entiende por parada corta cuando el vehículo se detiene momentáneamente sobre la vía con el motor encendido y el conductor en su sitio. Estas paradas cortas se producen en tiempos pequeños, generalmente para el ascenso o descenso de pasajeros o usuarios de vehículos, ya sea particulares o públicos. Una parada larga se entiende cuando el vehículo se detiene sobre la vía con el motor apagado, pero con el conductor en su sitio. Este tipo de parada utiliza un tiempo mayor que el anterior, pero sigue siendo de carácter temporal y momentáneo. Un estacionamiento se considera aquel acto en el cual el vehículo es detenido sobre la vía con el motor apagado y sin el conductor, pudiendo considerarse el tiempo de detención permanente. Entonces hay casillas de estacionamiento especialmente determinadas con dimensiones para que varios vehículos, tanto a la derecha como a la izquierda, en nuestro caso, vuelvo a repetir, la tendencia es colocar estas casillas solo a la derecha, pero podrán presentarse casos de la izquierda y la derecha, ¿no? Estos estacionamientos también, como todas las cosas, han ido mejorándose a través del tiempo en cuanto a la tecnología. No tenemos en nuestra ciudad elementos de estacionamiento que hayamos puesto como parquímetros, como sensores digitales. En otros países el tema estacionamiento está muy avanzado tecnológicamente y prácticamente está informatizado, ¿no? O sea, uno tiene que entrar a unos aparatos electrónicos que están al lado de los estacionamientos, donde uno hace la compra de un espacio de estacionamiento, hace el pago para un determinado tiempo. Entonces, hay el control de la unidad de operativa de tránsito que está generando los reportes de esos estacionamientos ocupados, y cualquier error que se podría cometer o un incumplimiento será una falta a las normas de tránsito. Entonces está muy bien establecido todas las normativas y los procedimientos para el estacionamiento. En nuestra ciudad se ha mejorado, obviamente, los estacionamientos en gran parte de la ciudad, no en toda. Hay lugares todavía que son estacionamientos no controlados, que solamente hace uso el conductor de acuerdo a sus requerimientos y a su demanda y a las posibilidades de espacio en las calzadas, ¿no? Entonces sí hay ese tipo de estacionamientos todavía. Hay otros estacionamientos ya demarcados con casillas de estacionamiento por el municipio, de manera que están ubicados las casillas, así como vemos en la gráfica que hay una formación de las casillas pintadas con color blanco en la parte derecha e izquierda de esta gráfica, con el suficiente espacio para que entre un vehículo, ¿no? Entonces, en esta gráfica se ve que hay un controlador con un sensor, de tal manera que se está monitoreando a los que entran a cada casilla,
y se puede determinar cuántas casillas están ocupadas. Entonces, hay una mejora desde el punto de vista tecnológico en el control del estacionamiento. Y finalmente los parqueos. Se entiende por parqueo a la detención de vehículos fuera de la vía, ¿no? O sea, no son áreas de estacionamiento, pero que no tienen nada que ver con las vías de circulación. Son dejados en espacios especialmente diseñados para detener el vehículo en forma permanente o por tiempos largos. Entonces hay estacionamientos preparados para fines educativos, fines comerciales, fines deportivos. A nosotros sí nos falta en la ciudad muchos estacionamientos de ese tipo. Por ejemplo, tenemos el estadio que no tiene estacionamientos. Tenemos los coliseos que no tienen estacionamientos, entonces utilizamos las vías como estacionamientos, las vías aledañas a esos centros deportivos. Lo mismo pasa, la universidad, sí, dentro de la universidad ha generado espacios de estacionamiento. Los colegios, algunos tienen espacios y algunos no, la mayoría no los tiene, y son las calzadas las que se ocupan como estacionamientos. Y como les decía, el aeropuerto es un área de estacionamiento o parqueo que está especialmente diseñado para ese fin. Entonces, hay la tendencia a generar mayores áreas de parqueo para tiempos más largos de estacionamiento. Inclusive la tendencia hacia el futuro es que haya edificios, como los hay en otros países desarrollados, que son edificios de muchos pisos, y cada piso representa un piso de estacionamiento. Entonces, donde se estacionan cientos de vehículos por cada piso, de tal manera que tiene una oferta muy grande, mucho más que lo que daría un estacionamiento en vía de circulación. Entonces, hay tendencia a que se diseñen más estacionamientos del tipo parqueo hacia el futuro. Situación de estacionamientos. El detener un vehículo, ya sea momentánea o en forma permanente, se debe a diferentes causas que, de acuerdo a estudios realizados, normalmente los más usados son de tipo comercial, de tipo laboral, de tipo educativo y de tipo de diversión. Cuando hablamos comerciales, estamos hablando de lugares donde hay mucha demanda de población que hace servicio de compra de elementos de comercio, y ahí necesitamos espacios para que los usuarios que vayan en su vehículo tengan donde detener el vehículo para ir a los centros comerciales. Entonces, centros comerciales estamos hablando como los mercados. Entonces, los mercados deberían tener estacionamientos porque la gente va a ir y a hacer uso de un tiempo determinado para hacer sus compras de alimentos. Entonces, eso puede pasar en los mercados, en los supermercados, donde debería haber ahora otro tipo de negocios comerciales, donde hay mucha población que
asiste a los centros comerciales también deberían pensar en áreas de estacionamiento. Si no las hay, entonces se convierten las vías de circulación en áreas de posible estacionamiento. El caso de los laborables, o sea, eso es tal vez lo que más pasa en el centro de nuestra ciudad. Si van a tempranas horas de la mañana, van a ver ya muchas de las calles del centro ocupadas, como si hubiera casillas de estacionamiento. En algunas las hay y en otras no, pero ocupadas varias calles con el carril ocupado como estacionamiento de vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene su trabajo en el área central, porque ahí están oficinas públicas como la gobernación, como la alcaldía, como los bancos, como otras instituciones que están con oficinas en el centro. Entonces, la gente que trabaja en esas oficinas, muchas de ellas tienen vehículo y quieren detener el tiempo que tarda su trabajo. Entonces, normalmente de 8 a 12 y de 2 a 6 son los tiempos que necesitaría un espacio. Entonces, con fines laborables. Entonces, hay un grupo de gente que es el que más ocupa los estacionamientos cercanos a las oficinas públicas y privadas que hay en las ciudades. Luego tenemos los centros educativos, o sea, todos los colegios, escuelas y universidades de alguna manera tienen una gran cantidad de población y esa población necesita de espacios de estacionamiento porque es población que dependiendo de la edad podrían ser niños y a los niños van los padres y los padres van a dejarles o van a recoger a sus hijos al final del día educativo, entonces necesitan espacios. Entonces cuando el colegio no tiene un espacio definido, son las calles las que empiezan a colapsarse con el tema de estacionamiento. En nuestra ciudad, creo que ninguno de los colegios tiene un estacionamiento bien definido. El colegio La Salle lo tiene, pero para pocos espacios de estacionamiento, seguramente pensado en su personal, ¿no? Pero después son pocos espacios, pensando en la población estudiantil. La universidad también tiene, pensando más en los funcionarios, pero que pueden ser ocupados también por estudiantes que tengan vehículos, así que no sé si a estas alturas no, en un principio satisfacían las necesidades, pero como les digo, es un tiempo de un crecimiento del parque automotor muy grande en todos los países, incluidos el nuestro. Entonces, puede ser que en la universidad ya estemos en déficit de estacionamiento y estemos queriendo ocupar espacios que no son para estacionamiento. Como se han debido dar cuenta, a veces estacionamos en la vía de circulación, que no es un área de estacionamiento en la universidad. Los estacionamientos y parqueos están claramente dimensionados, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio de valoración que se tiene y cuánto es la demanda y cuánto es la oferta para ver si aún falta espacios de
estacionamiento. Y los de diversión, es decir, los que colocábamos los centros deportivos, los parques, algunos lugares donde hay alguna actividad de diversión para distintas edades, ¿no? Entonces necesitan espacios para estacionamientos porque requieren de un tiempo determinado para ocupar las casillas de estacionamiento mientras hacen la actividad de diversión. Entonces, esas son los mayores casos que se han presentado en todos los países, o sea, no es en el nuestro solamente, sino en todos los países pasa lo mismo. Volvemos a los tipos de estacionamiento. Se tienen en la práctica dos tipos de estacionamiento de acuerdo al lugar de ubicación. Es decir, estacionamiento sobre la vía y estacionamiento fuera de la vía. De esa manera vamos a clasificar, a hacer una primera clasificación, aquellos vehículos que tienen estacionamiento sobre la vía, que están en la calzada, y aquellos que están fuera de la vía en otras áreas donde no hay circulación. Entonces, esos son los dos grandes grupos que hay que estudiar como posibles áreas de estacionamiento. Cuando hablamos de estacionamiento sobre la vía, son aquellos estacionamientos ubicados sobre la vía de circulación, ocupando un espacio que inicialmente no está definido para la detención de vehículos, pero que por las circunstancias de bajos volúmenes de circulación y de necesidad de espacios para la detención de vehículos momentáneos o permanentes, se hace uso de una parte de la vía para ocuparlo como estacionamiento de vehículos. Estos podrán ser estacionamientos paralelos o estacionamientos oblicuos. Oblicuos a la vía, al eje de la vía, o paralelos al eje de la vía. Entonces, estos son los que más nos interesan, por lo menos en nuestras ciudades de Bolivia y acá en Tarija, son los estacionamientos sobre la vía, porque esos están siendo cada vez más saturados, pese a que no está controlado. Sé que han hecho estudios de estacionamiento del municipio a través de la Dirección de Tráfico y Transporte, cuando era Tráfico y Transporte. Después ya en la Secretaría de Movilidad Urbana no sé si se hizo algún otro estudio, pero conozco de un par de estudios que ha hecho el municipio sobre estacionamiento, pero que se han quedado en estudios, lamentablemente, porque no se ha puesto en servicio al usuario y se ha hecho un control más adecuado de los estacionamientos. Ahora se hace un control a raíz de un convenio que tiene el municipio con los discapacitados, y van a ver a mucha gente discapacitada que está como agente de control en estacionamientos. Es la persona que está cuidando los estacionamientos permitidos en algunas zonas, aquellos que cobran un costo económico por ocupar esa casilla de estacionamiento. Eso lo van a ver por ejemplo, en la Plazuela Sucre. O sea, en la Plazuela Sucre van a ver una o dos personas que están dedicadas al control del estacionamiento y las que cobran por ocupación de esos espacios de estacionamiento. Entonces, hay estacionamientos que
están siendo regulados de esa manera. Que la mayoría, por no decir todos, son estacionamientos paralelos al eje de circulación, al eje de la vía. Los estacionamientos oblicuos son aquellos que tienen una inclinación con respecto al eje de la vía, un ángulo que obviamente va a ocupar mayor espacio, pero puede generar mayor cantidad de casillas. En algunas ciudades de Bolivia han debido ver estas, no sé si se mantiene o no, pero por ejemplo en La Paz, en la Plaza Murillo, sí se permitía los estacionamientos en el carril izquierdo colindante a la plaza, y esos estacionamientos son de carácter oblicuo, o sea, no son paralelos, ¿no? No sé si se los mantiene así a todos, o por lo menos creo que mantiene una o dos de las cuadras. Hay otras plazuelas de esa misma magnitud en la zona sur y en el Alto, que sirven para esas cosas. En Cochabamba también hay algunas áreas de estacionamiento con casillas oblicuas, pero por lo general son casillas paralelas al eje. En nuestra ciudad todas son paralelas al eje, no hay con casillas, aunque podemos decir que algunas he visto cerca a la universidad, cuando había un centro comercial, un supermercado, creo que esas casillas las han hecho oblicuas o hasta perpendiculares, creo. Pero puede haber, eso es ya parte del dimensionamiento de hacer estacionamientos que en menor área haya mayor cantidad de casillas. Esa es la optimización de los estacionamientos, ¿no? Cuando hablamos del estacionamiento sobre la vía, el estacionamiento paralelo cuyas casillas de estacionamiento tienen el mismo sentido de la vía de circulación y van inmediatamente antes de la acera, su limitación puede realizarse por casillas cerradas o por bastones o líneas abiertas, utilizando para ello pintura de señalización blanca con espesores de 0,10 a 0,15 metros. En la figura podemos ver lo que estamos dando en el concepto. Estas casillas de estacionamiento sobre la vía pueden ser cerradas en el sentido de colocar una casilla rectangular pintada con color blanco, o bastones que de igual manera dan la sensación del espacio destinado a un estacionamiento. Esa pintura de señalización de los bastones o las casillas cerradas son normalmente con color blanco. Alguna vez se hace con color, he visto en la ciudad que lo hacen con color amarillo. Si lo hacen con color amarillo, estamos diciendo que es preventivo. Podríamos entender que se ha puesto el color amarillo en prevención de su ocupación, es decir, pensar que ningún otro usuario conductor puede utilizar ese espacio porque hay una prevención. Porque después no es restrictivo.
¿no? Más bien es admisible su entrada a la casilla. Entonces, por eso la normalización de varios países es que la señalización sea blanca, porque es permisible el ingreso a esa casilla. Entonces, sí puede ser utilizada pasar por esa señal para entrar a la casilla. Entonces, lo normal es blanco, pero no descartamos la utilización del amarillo como lo hacen en nuestra ciudad en algunos casos. No sé si es una normativa del municipio, si hay alguna ordenanza de que las casillas sean de color amarillo, tal vez por ser más visibles y más duraderas, además porque se tiene una mayor duración que la pintura blanca en cuanto a su duración, por el hecho de que el blanco se pinta más no se pinta, se oscurece más por el paso de los neumáticos. Y la pérdida de finos de estos neumáticos hacen que se vaya perdiendo la blanquidez que tiene la señal blanca, ¿no? Estos estacionamientos sobre la vía tienen que tener unas dimensiones de las casillas. Hay varias dimensiones recomendadas en las normas, recomendadas en la bibliografía. Dependerá para qué tipo de vehículos están hechos las casillas de estacionamiento. Por ejemplo, si nosotros queremos en la universidad, las casillas de estacionamiento son para vehículos livianos, ¿no? En excepcionalidad habrá algún mediano, pero en la mayoría son livianos. Pero cuando vamos al mercado campesino, donde también hay casillas de estacionamiento, ¿cómo tendrían que ser? O sea, ahí ya no solo son livianos, porque ahí puede haber camionetas, camiones de estacas que entran con productos o sacan productos, es decir, y también hay camiones pesados. Pero los camiones pesados generalmente no están ubicados en el área de estacionamiento, aunque algunos alguna vez sí lo hacen, ¿no? Pero hay más variedad. Lo que quiero hacerles ver es que hay más variedad de tipos de vehículos en el área del mercado campesino que en la universidad. Entonces, tenemos que ver para quiénes estamos ofertando las casillas de estacionamiento de manera que sean utilizadas correctamente y la cantidad de oferta que estamos manejando sea la adecuada al control de la demanda, ¿no? Entonces, por eso hay algunas dimensiones que aquí les anoto, que las he sacado de alguna bibliografía que aparece de normas y de libros de estacionamiento, donde la longitud de una casilla para vehículo chico estaría de 4.2 metros de largo y 2.2 metros de ancho. Para un mediano de 5 metros de largo y 2.4 metros de ancho. Y para un grande de 6 metros de largo y 2.5 metros de ancho. Entonces, el más usado en nuestra ciudad son los de 5 metros de largo, inclusive algunos lugares 4 metros de largo y 2.2 o 2.4 de ancho. Porque tampoco
vale la pena poner más ancho porque ocupa más espacio de la calzada, ¿no? Entonces, son referencias, no es una norma que sean de este tamaño. Entonces, ya cada municipio utiliza ordenanzas para indicar cuáles deben ser los tamaños de los estacionamientos. Y dependiendo para qué y para qué parque automotor, entonces se irán analizando las dimensiones de las casillas sobre la vía, ¿no? Cabe recalcar que en este tipo de estacionamientos, si van a ser usados en una vía de transurbano, se tenga cuidado en restringir tanto a la entrada como a la salida de cada cuadra una longitud igual a 2 veces la casilla, de acuerdo al diseño de las casillas de estacionamiento. Está por fines de visibilidad para existir en las intersecciones. Lo que queremos decir que en estas casillas de estacionamiento se pide que lo ideal es que 2 casillas al inicio y 2 casillas al final sean restringidas. No se puede utilizar como estacionamiento porque necesitamos visibilidad, ¿no? Entonces le quitan visibilidad al llegar a las intersecciones. Si no son 2, por lo menos sea una casilla al inicio y una casilla al final que queden restringidas. Eso va por las normas. Esa restricción de esas casillas, esas sí van a ver que se pinta de amarillo el cordón de la acera. Entonces se convierte en una señal preventiva. Quiere decir que esa área no se puede ocupar por estacionamiento. Lamentablemente, como no hay mucho control, algunas que están pintadas en nuestra ciudad, igual son ocupadas por algunos conductores que no tienen la educación vial adecuada, entonces ocupan, porque hay necesidades, obviamente, del conductor, pero en general nos interesa que haya una restricción al inicio y al final de la cuadra. Ideal que sean 2 al inicio y 2 al final, mínimo 1 al inicio y 1 al final. Esta restricción debe realizarse pintando las caras posterior y lateral de la acera con pintura amarilla. Los estacionamientos sobre la vía oblicuos son aquellos donde los cajones o casillas de estacionamiento no son paralelos a la línea de flujo y tienen una inclinación que permite una optimización de la cantidad de casillas longitudinalmente, pero que para ello requiere también de un mayor espacio transversal al flujo de circulación. Normalmente en vías de transurbano con carriles normales de 2,50, 3 y 3,30 metros. Entonces, estas son las casillas de estacionamiento oblicuos. Como verán, este espacio D, que es el ancho, dará mayor cantidad de casillas que las paralelas, porque en las paralelas la longitud L es la que determina el número de casillas que puede entrar en la calle. Entonces, se nota claramente que en este tipo de casillas sí entrarían más casillas como oferta. Sin embargo, ¿cuál es el peligro y la necesidad para poder plantearnos esto en la
en un diseño, que el espacio de la calzada sea muy grande, porque si no, esta longitud L de la casilla sí es significativa. Entonces, puede tener 250, 3 hasta 5 metros, y esos 5 metros, si es una calzada de 7, nos dejaría solamente 2 metros de circulación, entonces no es conveniente. Entonces, por eso es que no hay mucho de este tipo de estacionamientos sobre la vía. Pero son muy usados en parqueos y en estacionamientos en áreas de estacionamiento especiales, fuera de la vía, ¿no? En ellos sí es muy utilizado y muy recomendable, además. El ángulo de desviamiento de las casillas de estacionamiento también van variando de las dimensiones de la separación D y el alto L. Algunos valores están dados por la siguiente tabla. Entonces, para variaciones de 30 grados, de 45, de 60 y hasta de 90, que ya serían perpendiculares al eje, que sería el que más espacio ocupa, se dan algunos valores de máximo y mínimo de distancias y el mínimo de longitudes, ¿no? Entonces, estos también son valores recomendables que vienen de normas y de investigaciones que se han realizado con estacionamientos. No es que vamos a usar exactamente estos valores, pero podríamos basarnos en esta tabla para adoptar algún valor para las casillas de estacionamiento sobre la vía, pero oblicuas. En estacionamientos oblicuos generalmente tienen 2 posibilidades de maniobras. Uno de entrada y otra de salida. O sea, las oblicuas podríamos decir que van a ser de entrada y todos van a entrar a la casilla de estacionamiento. O hay que entrar de retro y hay que salir de frente. Esas 2 posibilidades, cuando voy a voy a entrar de retro y voy a salir de frente, es una maniobra en la cual el vehículo va hasta más adelante de la casilla de estacionamiento con sus faros de estacionamiento amarillos que tienen que estarse prendidos, y hace la maniobra de retroceder hacia la casilla de estacionamiento. Entonces, el ingreso a estas casillas es molestoso, es más riesgoso y requiere una demora al tráfico que viene detrás de este vehículo que va a hacer esta maniobra de estacionamiento. Entonces, muchas veces no queremos que sea de este tipo, pero algunos están inclusive señalizados para que se haga de esta manera. Entonces, con la flecha hacia adelante, es decir, la flecha de salida, ¿no? Aquí el ingreso es complicado, pero la salida es fácil, porque va a salir directamente a ocupar el flujo de circulación. Eso es con prioridad de salida.
El de prioridad de entrada, o sea, el vehículo tendría que entrar directamente a la casilla de frente y sería fácil la entrada, ¿no? Fácil la entrada, pero después tiene que retroceder para la salida, tiene que retroceder y ahí es la complicación del usuario. Entonces tiene que, al retroceder, es peligroso porque aquí hay flujo vehicular. Entonces tiene que esperar el vehículo que vea que está saliendo un vehículo con los faros encendidos de estacionamiento para que le dé espacio para ir para atrás y luego ir para adelante. Entonces, la salida se complica. La entrada es fácil, pero la salida se complica. Y el otro caso, la entrada es complicada y la salida es fácil. El proyectista tendrá que ver cuál es lo mejor, pensando para qué vehículos está hecho el estacionamiento, qué tiempo van a ocupar los espacios, cada qué tiempo va a haber relaciones entre salidas y entradas de vehículos al estacionamiento. Y finalmente, en los estacionamientos, lo más importante es determinar la oferta y la demanda, es decir, cuánto ofrecemos de casillas de estacionamiento y cuántas casillas de estacionamiento necesitamos o cuántos vehículos requieren estacionamiento. El equilibrio de la oferta y la demanda es lo fundamental en este tema, ¿no? Entonces, si yo pongo en un centro comercial que más o menos hay una asistencia de 1,000 personas en la mañana y 1,000 personas en la tarde, y esas 1,000 personas tienen 10% vehículos, necesito 100 casillas y que su ocupación es 1 hora, entonces solo necesito las 100 casillas en las horas de la mañana, entonces necesito solo 25 casillas y esas me pueden satisfacer la demanda de la mañana. Y lo mismo en la tarde. Entonces, el equilibrar la oferta con la demanda es lo más importante del tema de estacionamiento. Entonces, quisiéramos en todos los casos, como ingenieros de tráfico, equilibrar lo mejor posible. Obviamente, lo ideal es tener más casillas de oferta a casillas de demanda. Es decir, no importa que tenga más casillas sin uso, pero que estén listas cuando haya vehículos que lo necesitan, a que haya vehículos que están circulando la cuadra esperando que alguien se salga de algún estacionamiento y poder conseguir uno. Entonces, es importante determinar estos valores y equilibrar la oferta con la demanda. Para ello, hay unas relaciones que son relativamente fáciles, porque la oferta de estacionamiento está dada por una relación general, que es el número de casillas por un índice de ocupación. El número de casillas se obtendrá a través de un levantamiento de la zona de estudio previo a la determinación de las medidas de diseño para cada casilla de estacionamiento.
El levantamiento consiste en determinar la longitud de las cuadras en la zona de estudio y a partir de ellas determinar las longitudes útiles. Entonces, si tenemos una cuadra de 100 metros y tenemos casillas de 5, tenemos 20 casillas, ¿no? 20 casillas. Y si vamos a dejar libres las dos primeras y las dos últimas por visibilidad, entonces nos quedan 16 casillas útiles. Entonces nuestra oferta son 16 casillas en esa cuadra. Y el índice de ocupación sería esas casillas, ¿cuánto van a ser ocupadas? Generalmente la oferta es horaria, ¿no? Entonces, si va a ocupar toda la hora el vehículo, entonces mi oferta es el número de casillas por un índice de ocupación de 1. Pero si yo les restringo la ocupación de esas casillas a 30 minutos, entonces el índice de ocupación es 60 entre 30 es 2, entonces voy a tener 2 de índice de ocupación por el número de casillas. Si tengo 16 casillas en la cuadra, pero con un índice de ocupación de 2, voy a poder satisfacer a 32 vehículos, que serían el 2 por 16, ¿no? Entonces, la oferta está en función de planos planimétricos, ya sean de las vías de las calles, donde se mide la longitud de la calle, se mide, se reparte adoptando una longitud de cada casilla a partir de los valores que hemos dado recomendables para casos de vehículos chicos, medianos o grandes, y optimizando eso, podemos tener un número de casillas y el índice de ocupación es una decisión de los operadores de los estacionamientos, es decir, los que administran. Entonces, por ejemplo, en nuestra ciudad, el índice de ocupación es uno en horario porque por lo menos lo que le cobran en la gente de discapacidad es por hora. Entonces le dan un ticket por hora, entonces usted está comprando la casilla de estacionamiento para 1 hora. Pero lo puede comprar también la gente que trabaja de 8 a 12, es decir, yo voy a pagar las 4 horas desde las 8 hasta las 12 y voy a ocupar y voy a pagar las 4 horas. Entonces, va a variar los índices de ocupación de oferta en función de lo que decida el administrador de las casillas de estacionamiento. Pero básicamente es la planimetría de las cuadras y la decisión del administrador en cuanto al índice de ocupación. Eso en la oferta. En la demanda, la relación es parecida, porque la demanda es el número de vehículos para estacionarse por un índice de ocupación. Pero aquí, el número de vehículos para estacionarse, ya hay que hacer un aforo, porque no sabemos cuántos quieren estacionarse. Entonces, requiere de hacer un aforo de estacionamiento para poder determinar cuántos vehículos requieren estacionamiento en una cuadra.
Si hay 10 casillas y los 10 están ocupados en la hora, entonces el número de vehículos para estacionarse también es 10, ¿no? Entonces, ¿cómo me entero de esa? A través de un aforo que se hace, que es la lectura de placas cada 10 minutos y se va anotando si siguen las mismas placas. Entonces, el caso extremo es que en toda la hora se mantengan las placas que estaban al inicio y en ese caso vamos a considerar que el número de vehículos es al número de casillas. Pero si hay más vehículos, es decir, si hay más placas, hay 10 casillas, pero yo registro en la hora 20 placas, es que la demanda ha sido de 20 vehículos. Y la oferta solamente de 10 casillas, ¿no? Entonces, en la demanda sí tengo que hacer un aforo de placas para obtener este número de vehículos para estacionarse. Y en el índice de ocupación, ya no es un índice de ocupación que le determine el administrador, o en este caso el municipio, para decir, esto aquí en estas casillas solo el estacionamiento es 1 hora, ¿no? Puede ser que la ocupación sea mayor o menor, o sea, mayores a la hora o menores a la hora, y eso nos vamos a dar cuenta en el aforo de placas, porque podemos encontrarnos que toda la mañana está la misma placa en una casilla. Entonces, su índice de ocupación ha sido menor. O sea, hemos en una casilla que estaba prevista para ocuparse de 8 a 12 por 4 vehículos, ha sido ocupado por un solo vehículo, ¿no? Entonces, estos índices de ocupación también en ese aforo de placas se pueden determinar. Entonces, hay que hacer un aforo para la demanda y hay que hacer una medición para la oferta, una medición de espacio. Lo ideal es que la oferta sea un poco más grande que la demanda, entonces va a estar satisfecha la demanda y no van a estar los vehículos circulando por la cuadra hasta encontrar un espacio, ¿no? Que no está determinado cuándo va a haber, pero alguno de ellos se va a ir. Entonces, para que no ocurra esa figura, normalmente determinamos tiempos y de acuerdo a las exigencias de los usuarios se pueden determinar los índices de ocupación. Entonces, la demanda, los dos valores, tanto del número de vehículos como el índice de ocupación, vienen de aforo. Y la oferta viene de una medición, de una determinación del número de casillas y la posibilidad de decidir por un índice de ocupación en cada casilla. Hasta acá vamos a avanzar. Hay algunos detalles más que vamos a ver en una siguiente clase, pero hasta aquí vamos a avanzar. Y ya la siguiente clase vamos a hablar de en qué día podrían empezar a hacer su aforo de estacionamiento, que les dije que cuando avancemos esto, sí va a haber un trabajo de campo más, que va a ser un solo día,
para hacer el aforo de placas en su área de proyecto, ¿no? Eso lo vamos a organizar las siguientes clases. Por el momento sigan avanzando hasta que ya tendrían que estar a nivel de ver volúmenes y velocidades, ya hemos visto. Deberían estar en el trabajo de capacidades y niveles de servicio en este momento en sus proyectos. Con eso terminaríamos esta clase. No sé si hay algunas preguntas, alguna aclaración que quieran que se les haga. Inge, con respecto al índice de ocupación en la oferta, usted dijo que es 1. ¿Sí es ahora? En la oferta horaria en Tarija, o sea, nos han decidido hacerlo 1 porque no, el ticket que nos dan es horario. O sea, nos cobran 2 bolivianos por un estacionamiento por hora, ¿no? Entonces, el índice de ocupación que le están dando al usuario es de 1 hora. De 1 en una sola casilla durante 1 hora. Pero eso es, no siempre lo usa uno toda la hora, o sea, compra la hora, pero puede utilizar 15 minutos o 20 o 30 o 2 horas, ¿no? En caso de que sea 2 horas, el encargado de control le va a cobrar la otra hora más, ¿no? Entonces, inicialmente es el valor de 1, pero eso, el de la oferta es una decisión del proyectista y de la institución, ¿no? Entonces, acá la alcaldía decidió que sea horario. Podría usted como proyectista en su proyecto pensar que solamente va a dar 20 minutos de estacionamiento en cada casilla y su índice de ocupación es 3, porque será 3 por cada hora, cada 20 minutos, ¿no? En otros países eso está más controlado por parqueos automáticos, ¿no? Entonces, esos parqueos automáticos, usted tiene una tarjeta y tiene que establecer ahí cuánto de tiempo se va a quedar. Y también está restringido. O sea, en otros países más bien está relacionado el tiempo y el costo. Acá también, ¿no? Pero en todos los casos, cuanto más tiempo está usted en estacionamiento, más paga. ¿Mm? Ese es el criterio. Bueno, Inge, gracias. 2 cosas que quiero avisar, aunque ya lo han puesto, no sé si todos, pero pongan sus nombres en el chat, porque esa es la asistencia. Están 25, pero están 50 alumnos ahorita. Les debe faltar a algunos poner su nombre. Y la otra cosa que es probable que la siguiente semana, el día miércoles y viernes, yo no esté en la ciudad por una cuestión médica. Entonces, si se confirma eso, les haré saber un día antes al grupo del WhatsApp para que dispongan de ese tiempo. Y si pasa eso, quisiera que dediquen ese su tiempo al proyecto, ¿no? Porque ya está avanzando el tiempo, el semestre se acaba los primeros días de julio, así que no tenemos ya mucho tiempo para el proyecto. Así que quisiera que si no pasamos clases, le dediquen ese tiempo al proyecto. Con eso terminaremos esta clase y cualquier otra consulta en las siguientes clases. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.